Yo quiero, además de transmitirles un saludo del secretario general y una felicitación, realmente recordar que precisamente los aniversarios nos dan dos oportunidades. Una para celebrarlos y otra es una ocasión para renovar nuestros compromisos. Y este es el caso para Naciones Unidas de llegar a un 7º aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Muchas razones que tiene Colombia para celebrar. El haber logrado un acuerdo histórico como el que se logró. A veces quizás el presidente Santos lo recordaba hoy con muchos elementos, pero a veces se pierde la dimensión de lo histórico que fue que se lograra ese acuerdo de paz. En el contexto colombiano, ciertamente, después de tantos esfuerzos, de tantas décadas de conflicto y de tantos diferentes esfuerzos por lograr la paz, pero también en el contexto mundial. En ningún lado del mundo es fácil llegar a un acuerdo de paz. De hecho, el acuerdo colombiano es posiblemente el último gran acuerdo de paz logrado en el mundo. Y eso es ciertamente motivo de celebración. Además, es motivo de celebración porque precisamente es un acuerdo con dimensiones y alcances históricos. No es un acuerdo de DDR, es un acuerdo que fincó una hoja de ruta para el país para los próximos 15 años y para su futuro. Además, es un acuerdo que también, como se recordaba, contiene muchas innovaciones y contribuciones al mundo. Desde una justicia transicional innovadora que logró lo que Naciones Unidas buscamos de manera constante, el balance correcto entre justicia y paz. Un acuerdo de carácter inclusivo, y ahora me voy a referir también a la inclusividad porque esa es una de las razones por las cuales posiblemente el acuerdo llegue también a un 7º año. Adicionalmente, elevó el estándar de las disposiciones en materia de género. Tiene más disposiciones de género que cualquier otro acuerdo, como se recordaba, más de 120 disposiciones en materia de género. Así que, además de estos elementos dignos de celebración, también se tiene que celebrar que se llegue al 7º año. Un dato. Menos de la mitad de los acuerdos de paz en el mundo llegan al año 5 en su implementación. Y este acuerdo llegó a un año 7. ¿Por qué llega a un año 7? Seguramente muchas razones. Yo puedo aportar 3. La inclusividad. Hay una relación, una correlación entre más inclusividad y más durabilidad de los acuerdos. Aquí participaron, como se recordaba, víctimas, organizaciones de la sociedad civil, plataformas de mujeres, personas LGBTIQ+, grupos, pueblos étnicos. Y esto ha sido clave desde su gestación hasta el seguimiento puntual que han hecho todos estos grupos para asegurar la implementación. Así que hay que celebrar precisamente que se llegue ese año 7. Otro elemento, la resiliencia que se mencionaba de los excombatientes. No obstante, los más de 400 compañeros y compañeras asesinados, la tragedia que eso significa para el proceso, la tragedia que eso significa para las familias y sus pérdidas, se han mantenido inquebrantables en el proceso de paz y se mantienen hoy en día y son columna vertebral de que sigamos implementando el acuerdo. Y además de esa resiliencia también, el otro elemento que yo aportaría son los avances en la implementación. También a veces en el horizonte olvidamos un poco todo lo que se ha logrado y que hoy damos por sentado. El tener a las antiguas FARC, hoy Partido Comunes, trabajando en el Congreso, en la democracia colombiana, de manera cotidiana, ya es parte de la normalidad democrática colombiana. Que organicen controles políticos, que tengan iniciativas, que sean parte de gobierno o parte de oposición, lo que decida la propia institución.
Se hablaba también de los otros aportes, el estatuto de oposición, una ampliación democrática real para el país. Reincorporación, más de 80% de los excombatientes vinculados a proyectos productivos. Ese es un logro real. Toda la institucionalidad que se creó para precisamente la implementación de los acuerdos. Y hay muchas más, la JEP, la Justicia Transicional, el informe de la Comisión de la Verdad, sus recomendaciones, los actos inéditos históricos que ha hecho la JEP. En ningún proceso de paz o en ningún proceso de terminación de conflicto donde la guerrilla haya terminado con un acuerdo y no sometida a un Estado, se había experimentado el reconocimiento pleno de haber cometido crímenes de guerra. En ninguna parte del mundo. Esto es otro gran logro, otro gran avance en la implementación, que también hay que recordar. Y bueno, renovación, ¿por qué la renovación del compromiso? Porque el camino que nos queda por recorrer todavía es arduo. Se han mencionado las áreas de rezago en la implementación. Sobre todo las áreas más transformadoras del acuerdo. La reforma rural, capítulo étnico, género, entre otras. Entonces, es necesario que todos los sectores de Colombia renueven su compromiso, todos los que participamos y que contribuimos con Colombia para esto, renovemos nuestro compromiso. Nosotros celebramos realmente que las autoridades, que el gobierno actual haya priorizado precisamente reforma rural, capítulo étnico, precisamente por los rezagos que experimenta. Y hay que reconocerlo. En temas de adjudicación, en temas de formalización de tierras, este gobierno en este año ha avanzado más que los años anteriores. Hay que reconocerlo. Y hay que estimular. Y hay que estimular su implementación. ¿Por qué? Porque con este reconocimiento también hay que reconocer que las metas de los 7 millones de hectáreas de formalización, 3 millones de adjudicación todavía están muy lejos. Y entonces hay que redoblar esfuerzos. Reincorporación, problemas de sostenibilidad. Ya se elaboró una estrategia de sostenibilidad actualmente. Hay que reconocerlo y hay que estimularlo para que se implemente. Temas de seguridad. El tema de seguridad ha sido un perenne problema, preocupación que hay que atender. Y ahí, múltiples medidas que contiene el acuerdo, falta su implementación, falta su articulación, pero también ahí es donde se unen la necesidad de implementar integralmente el acuerdo de paz y apoyar los diálogos que pretenden complementar la implementación de los acuerdos de paz para lograr una paz más amplia en el territorio. Ahí, y simplemente por una razón, ahora los grupos armados, las dinámicas de conflicto en los territorios, las llamadas disidencias o las llamadas, grupos armados que se encuentran en los territorios, al final de la firma de los acuerdos de paz, la seguridad aumentó de manera importantísima. Las comunidades vivieron, como nos contaban los panelistas, experiencias reales de seguridad, de reducción de violencia. Pero desafortunadamente, precisamente por la falta de implementación de los acuerdos y la falta de presencia integral del Estado, grupos ampliaron su cobertura, ampliaron su poderío, su reclutamiento, y hoy son lo que son. Y la política de paz complementa la fundamental tarea de la implementación de los acuerdos de paz a través de una búsqueda de lidiar con esos generadores de violencia.
Entonces hay que entender que para el tema de seguridad, hoy en día, estas dinámicas son necesario lidiar con ellas, pero también es necesaria reconocer que la realidad de hoy no es la realidad de ayer y que la implementación, que sigue siendo y seguirá siendo fundamental, tiene que estar acompañada de otros esfuerzos. Pero bueno, todo este recuento de los logros históricos y lo que ha significado para el mundo y para Colombia este acuerdo histórico de paz, este recuento de los motivos múltiples que tiene Colombia para celebrarlo y para seguirlo celebrando y para seguirlo apoyando. Y este recuento de los retos que tenemos por delante es simplemente para terminar con una invitación a todos los sectores de Colombia, al gobierno ciertamente, pero a todos los diferentes sectores, sociedad civil, liderazgos en los territorios, sector privado, comunidad internacional. No lo he mencionado, ha sido fundamental. Los países garantes, los países aquí presentes, los embajadores, las embajadoras que siguen comprometidas con Colombia. Entonces, esta invitación va unada a un mensaje último de Naciones Unidas. Este 7º aniversario, este gran acuerdo de paz, sigue mereciendo nuestro compromiso. Naciones Unidas hoy celebra con toda Colombia los 7 años de este histórico acuerdo de paz y renueva su compromiso para seguir acompañando a Colombia en su implementación integral y que logre Colombia lo que aspiraba cuando firmó este acuerdo histórico. Muchas gracias.